Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Panamá será sede de la Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA opina sobre la inmunidad diplomática. Consejo Permanente de la OEA condena el asalto ilegal de Nicaragua a la sede de la OEA en Managua. Secretario General de la OEA participó del foro Derecha e Izquierda en el siglo XXI. La Organización de los Estados Americanos y la República de Panamá acordaron realizar la 39ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres en la ciudad de Panamá los días 25 y 26 de mayo, con el objetivo de seguir avanzando en la agenda de género y derechos de las mujeres en el hemisferio. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó que la Asamblea de Delegadas prevé adoptar un nuevo plan estratégico de la CIM para los próximos años y recordó que la institución hemisférica tiene un historial de lucha por los derechos de las mujeres que se inicia con la creación de la Comisión Interamericana de Mujeres en 1928, único foro político en nuestro hemisferio para avanzar esta agenda. Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de Panamá, María Inés Castillo, dijo que al realizar la Asamblea de Delegadas en su país, su gobierno buscará posicionar en lo más alto de la agenda de las Américas las prioridades de las mujeres en toda su diversidad y agregó que la OEA es un socio estratégico para lograr dicho objetivo. El acuerdo se firmó durante una ceremonia virtual que conectó la sede de la OEA en Washington, D.C. con la sede del Ministerio de Desarrollo Social de Panamá ubicado en la ciudad de Panamá. El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opina en el periódico mexicano Excelsior sobre la inmunidad diplomática. Queridas lectoras y lectores de Excelsior, como cada semana en Punto de Equilibrio, este espacio especializado sobre la democracia en el continente, nos referimos a un asunto de actualidad que es muy relevante. Me refiero al valor político, diplomático y de derecho internacional que tiene la inmunidad internacional para los diplomáticos, para las diplomáticas, para los organismos internacionales que participan en el sistema multilateral, no solo en el continente americano, sino en el mundo. El principio de la inmunidad diplomática surge desde la Edad Media a efecto de que los ducados, los principados, los territorios pudieran tener la libertad de enviar emisarios a efecto de intercambiar mensajes y tener representación política. De manera más cercana, la Convención de Viena ha dado los elementos centrales entre los cuales se basa la inmunidad diplomática, que son fundamentalmente la inviolabilidad de los recintos diplomáticos y, por supuesto, el resguardar la vida y la seguridad de los diplomáticos que participan en otro país. Este principio, el de la inmunidad diplomática, es central para la diplomacia del siglo XXI y para la consecución del diálogo y, por supuesto, la procuración de la paz. El ataque realmente indescriptible que tuvo la inmunidad diplomática a través de acciones hostiles por parte del gobierno de Nicaragua en relación a las instalaciones de la Organización de los Estados Americanos no pasó desapercibido en el Consejo Permanente de la OEA. Todos los oradores de manera unánime señalaron que preservar la inmunidad diplomática de las personas, pero también la inviolabilidad de las residencias y de los edificios a los que pertenecen los organismos internacionales es central. No hacerlo, como lo hizo la dictadura de Nicaragua, lo único que genera es mayor tensión y, por supuesto, una aislación mayor por parte de esta dictadura centroamericana. El Consejo Permanente de la OEA condena el asalto ilegal de Nicaragua a la sede de la OEA en Managua. Costa Rica reitera el respeto por sus obligaciones y compromisos internacionales, reafirma su confianza en las instituciones multilaterales y el papel que desempeñan en la resolución de las controversias, en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y en la protección y la promoción de los derechos humanos. En esta ocasión nos referimos a la nota OSG 07222 del secretario general, en la que informa que el domingo 24 de abril recién pasado, fuerzas policiales de Nicaragua ocuparon la Oficina Nacional de la Organización de los Estados Americanos en ese hermano país. Al respecto,
destacamos 3 puntos que nos parecen de importancia. El primero, Nicaragua debe respetar todos los compromisos asumidos soberanamente y establecidos en el Acuerdo General entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sobre el funcionamiento de la Oficina de la Secretaría General de la OEA y el reconocimiento de sus privilegios e inmunidades, aquellos contenidos en la Carta de la OEA, tratados y convenciones internacionales y los principios del derecho internacional. Segundo, nunca es tarde para rectificar la conducta y retomar la vía del respeto por los compromisos y las obligaciones internacionales y del principio fundamental del derecho internacional, rector de las relaciones internacionales, Pacta Sunt Servanda. Tercero, Costa Rica asegura de que el multilateralismo brinda a la comunidad internacional la posibilidad de ejercer una responsabilidad colectiva frente a los hechos a los que nos referimos y que vulneran el derecho internacional, como se ha dicho hoy. Reitera Nicaragua su obligación de respetar la relación jurídica con la OEA. Reiteramos la necesidad de buscar una solución a la situación en Nicaragua, una que permita mediante el diálogo estructurado, transparente e inclusivo entre todos los actores, el regreso a la institucionalidad democrática, al respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión en ese país, en beneficio nada más del pueblo nicaragüense. Como comunidad internacional estamos en la mejor disposición de facilitar esos espacios de diálogo y hacemos un llamado a Nicaragua para que brinde una demostración sincera que permita volver al sendero del diálogo y multilateralismo. Muchas gracias. Chile ve con profunda preocupación los últimos acontecimientos en Nicaragua y como Estado miembro de la OEA no podemos sin expresar nuestro rechazo por la infracción de todos aquellos instrumentos internacionales que consagran la inviolabilidad de los locales, de los documentos y muy especialmente de las personas, los funcionarios de la organización en Nicaragua. Lamentamos también que lo ocurrido solo contribuya a aislar más al gobierno nicaragüense y obstaculiza el diálogo. Al mismo tiempo, este rechazo, como misión, queremos llamar la atención sobre quiénes son los primeros y más duramente afectados por decisiones como la que estamos viendo, que es el pueblo de Nicaragua. Nuestra solidaridad y compromiso con ellos, y a pesar de todas las dificultades que implica, nuestra perseverancia en buscar aquí también los mecanismos que puedan contribuir en alguna medida en resguardar la situación de derechos humanos de sus habitantes. Esperamos referirnos más extensamente a la situación de Nicaragua y especialmente a las alternativas de acción en defensa de su pueblo en un próximo Consejo Permanente. Muchas gracias, señora presidenta. Ha sido el Estado de Nicaragua el que ha consentido en obligarse válidamente por medio de tratados internacionales como la misma Carta de la OEA, incluyendo el artículo 133, el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de Estados Americanos de 1949, y el Acuerdo entre Nicaragua y la Secretaría General del 12 de octubre de 1989, en garantizar la inmunidad del personal y la inviolabilidad de las instalaciones y archivos de la OEA. Son esos mismos tratados los que establecen la manera de vincularse de esas obligaciones si es esa la voluntad del Estado. No obstante, y observando el contraste entre el deber ser que supone el principio de Pacta Sunt Servanda y la conducta exenta de rendición de cuentas de una dictadura, los hechos del pasado 24 de abril, dados a conocer por parte de la prensa, secretario general y el mismo canciller de Nicaragua, revelan el carácter arbitrario, violento, abusivo y contrario al derecho internacional de las acciones de la autocracia que actualmente se aferra al poder en Managua. Tristemente, es algo que no debe extrañar a la comunidad internacional, pues no cabe esperar algo diferente de las dictaduras más allá de prevenir el derecho, suprimir el disenso, encarcelar oponentes, promulgar leyes draconianas, cooptar los poderes públicos y negar sus acciones bajo un manto permanente de falsedad. Estos lamentables hechos hacen parte del catálogo de acciones
con las que el binomio Ortega-Murillo se empeña en darse a conocer ante el mundo. Rechazamos de la manera más enfática la violación deliberada por parte de la dictadura de Nicaragua de sus obligaciones esenciales dirigidas a respetar como Estado anfitrión el régimen de privilegios e inmunidades extendidas a la sede de la Organización de Estados Americanos. Esta violación no pretende perjudicar únicamente a una persona jurídica de derecho internacional de la cual los estados de este Consejo Permanente hacemos parte, sino que erosiona uno de los principios más reconocidos y respetados universalmente del orden jurídico internacional. A la luz de lo conocido, el régimen de Nicaragua ha incurrido claramente en un hecho ilícito internacional y como tal se desprende su responsabilidad y el deber de reparar el daño causado. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del foro Derecha e Izquierda en el siglo XXI. Los antecedentes son muy recientes, porque me han dicho que prácticamente cuando el régimen nicaragüense corta relaciones con Taiwán, y eso uno puede tener la posición que obviamente se pueda tener respecto a China y a Taiwán, pero el tema de cortar relaciones diplomáticas se hizo de la misma manera y prácticamente de la misma forma y con las mismas condiciones de avasallamiento que ha tenido el régimen ahora, con una desventaja para ellos respecto a nosotros. Nosotros simplemente manteníamos una oficina abierta que era un esquema de apoyo a las misiones especiales que enviamos, como la que liberó a los más de 320 presos políticos en el 2019. Pero es distinto cuando hay una estructura de servicio exterior diplomática en funcionamiento, como fue el caso de Taiwán. O sea, ese es un mismo caso y perpetrado como antecedente, perpetrado por el mismo régimen, que funciona de la misma manera siempre. Y eso, respecto a lo que debe hacer la OEA, en la Organización de Estados Americanos, obviamente está compuesta por varios órganos políticos. Ya teníamos en curso la aplicación de la Carta Democrática, artículos 20 y evaluación respecto a la aplicación del artículo 21. Que habían sido había avanzado en el último tiempo muy rápido hasta que tuvimos que también ocuparnos del caso de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Anoche enviamos una nota de informe a la presidencia del Consejo Permanente sobre lo que había ocurrido con la Oficina Nacional de la OEA en Managua, y obviamente serán los países los que determinarán el curso a seguir sobre esto, con un esquema en el cual, además, o sea, el régimen de Managua todavía sigue sujeto a las obligaciones de la organización. El proceso para salirse de la OEA es más largo y complicado que simplemente dar un portazo e irse. De todas maneras, el repudio y la condena a esta acción es absoluta y definitivamente nadie en este hemisferio quiere que a su embajada le ocurra lo que acaba de ocurrir, y menos obviamente embajadas en funcionamiento. Por lo tanto, esto es algo completamente improcedente, repudiable y condenable. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos.
Sí, triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país.